tal? Buenas noches. Un miércoles más con todos ustedes en su televisión comarcal, en Comarcal Televisión, una nueva edición del Vértice donde vamos a poner encima de la mesa asuntos de interés de la comarca del Valle del Guadalentín y también a nivel nacional e internacional. Eso será en nuestro segundo bloque con la tradicional tertulia, con los contertulios con los que analizaremos diferentes aspectos. En primer lugar, vamos a centrarnos en clave COVID-19, jornadas masivas de vacunación que se van a desarrollar durante los próximos días en toda la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y Totana. Ya tienen la planificación marcada por el área 3 de salud, ya tienen la jornada marcada por parte de Sanidad y ese es un tema que vamos a analizar con el gerente del área 3 de salud, don Enrique Casado, que nos acompaña esta noche en el plató de Comarcal Televisión. Señor Casado, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, situación de la pandemia COVID-19 en la comarca del Valle del Guadalentín. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo en el Hospital Rafael Méndez? Bueno, en este momento la verdad es que la incidencia está siendo mucho más baja que toda esta etapa anterior que hemos ido padeciendo. Recordamos esa segunda ola tan larga desde verano del año pasado que duró hasta diciembre prácticamente y después esa tercera terrible ola que tuvimos después de Navidad. Y entonces la situación comparada con esa ola es verdad que es muy buena, pero sin embargo sigue habiendo un goteo continuo de casos. En el área todos los días tenemos entre 5, 10, 15, algunos días 20 casos a nivel de casos positivos. Y a nivel de hospitalización, porque claro, cuando se van acumulando 5, 10, 15 casos diarios, cuando llega una semana o llegan 14 días, pues ya hay 100 pacientes COVID positivos que pueden enfermar. En este momento, por ejemplo, que pensábamos que íbamos a estar muy bien, tenemos 7 pacientes ingresados COVID en la planta y 5 pacientes ingresados en la UCI. Durante estas semanas atrás, la semana pasada, por ejemplo, llegamos a tener un pico de 7 pacientes COVID e incluso tuvimos que trasladar a 2 pacientes COVID a otras áreas. Es decir, que la situación no es como estábamos en esa época de esas olas, ni esto supone una cuarta ola, pero sí estamos en un goteo continuo de casos, porque cuando se van acumulando muchos positivos, al final hay gente que enferma y que necesita o bien la hospitalización o bien la atención intensiva. Además, Enrique, personas jóvenes, ¿no? Personas sí, con una franja de edad relativamente joven. El perfil ha cambiado totalmente. En estas olas teníamos sobre todo personas mayores, en la segunda ola tuvimos muchos ancianos y residencias, en la tercera ola ya tuvimos gente de mediana alta edad, es decir, de 60, 70 años, 80, algunos, pero en este momento todos los pacientes que tenemos ingresados en este hospital están comprendidos entre 40 años, que es un paciente de UCI, que tenemos con 40 años, hasta pacientes de 69 años, de 70 años. Es decir, entre 40 y 70 años tenemos a todos los pacientes. 40 años, estamos hablando de una persona muy joven. No sé si esta coletilla, que yo creo que mal usada muchas veces, con patología previa o no patología previa, pero esto ya no tiene nada que ver a lo mejor. No, en este momento, hombre, por supuesto, si hay pacientes con patología previa que se infectan con el COVID, pues por supuesto la evolución puede ser peor que en una persona sana, pero en este momento la inmensa mayoría de los pacientes que tenemos ingresados tienen características normales. Estamos hablando de pacientes de 40, 50 años que, bueno, pues a lo mejor uno tiene un poquito de hipertensión o puede que alguno tenga un poquito de diabetes, pero ¿quién de nosotros está libre de pecado, no? Es decir, que cualquiera de nosotros esas patologías habituales es muy frecuente en este bloque de personas. ¿Algún achaque o algún pequeño achaque que puede tener relacionado, como bien dice, con esa patología? Ha comentado lo de que quizás no se puede hablar de cuarta ola. ¿Se puede decir que ha sido muy moderada? Es que sería difícil ver, cuando hablamos de olas es porque gráficamente se ve muy claro un ascenso y un descenso, pero es que no estamos en esos números mantenidos, que no hemos llegado al cero absoluto, digamos,
pero seguimos con un número continuo. Si alguna vez llegamos al cero, pues podremos decir que sí, que ha habido una cuarta ola muy tenue y que la hemos tenido. Ahora, en este momento, pues simplemente parece un goteo de casos, porque cada vez que aparece una infección en un domicilio o aparece en una empresa, pues claro, todas las personas se contaminan rápidamente porque son cepas bastante virulentas. Enrique, mensaje muy claro y mensaje muy contundente. Se ha levantado el estado de alarma, no hay toque de queda, pero el virus sigue estando ahí, el virus no se ha ido, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes de jóvenes y no tan jóvenes, no me gusta generalizar, pero es verdad que parece que ya se ha acabado el estado de alarma, que empezamos a hacer como un poco de vida normal cuando no debe de ser así, y no sé si eso nos lleva de nuevo a tener más alerta con los datos que nos estás dejando y con los números que nos estás dejando de esas cifras que hay ahora mismo en el hospital. Vamos a ver, sin duda terminar el estado de alarma nos ha permitido a todas las personas pues intentar recuperar una actividad más o menos normal, pero tenemos que seguir y ser conscientes de que seguimos en pandemia, y entonces la prudencia, el saber hacer las cosas bien, creo que no es incompatible con el no tener el estado de alarma. El estado de alarma no solo garantizaba un comportamiento, creo que las personas somos lo suficiente maduras como para saber lo que tenemos que hacer en cada momento, y ahora seguimos con pandemia y creo que con unas medidas de higiene, de protección y de distanciamiento razonable en estos momentos, creo que podemos evitar todo este tipo de casos que algunas familias pues tendrán resultados malos. Detalles que nos deja también las jornadas de vacunación, esa vacunación que se está llevando ya, personas de mayores de 80 años prácticamente todos con su segunda dosis, también mayores de 70 años, se reflejaba en esa cifra, ¿no? En ese esquema que dejaba de personas que ahora mismo están ingresadas, entre 40 y 60, de 60 hacia arriba, que son los que ya mayoritariamente están vacunados, está haciendo efecto la vacuna, efectivamente. Desde luego nosotros sí tenemos esa percepción. Es verdad que las vacunas no solo disminuye la transmisión, sino que hay un factor importantísimo, y es que disminuye la morbimortalidad. Es decir, las personas vacunadas, si cogen un COVID, pues se ponen menos enfermas, y eso hace que ingresen menos. Y entonces, claro, ahora mismo todos los pacientes que tenemos ingresados están sin vacunar, y en cambio no tenemos ninguno vacunado. Pues eso nos da cierta tranquilidad, por eso la importancia de la vacunación. Hablamos de las jornadas masivas de vacunación que se van a desarrollar en toda la comarca, han comenzado precisamente hoy, empiezan ya los grupos de edad de 50 a 59 años, ¿no? Sí, ya empezamos, la semana pasada hicimos un primer bloque de personas entre 50 y 59 años. En los municipios más pequeños va a haber 2 o 3 jornadas, pero en un municipio como en el de Lorca, pues tuvimos la semana pasada, en esta vamos a tener 2 jornadas de vacunación de más de 4.000 personas de ese grupo de edad, pero vamos a tener que seguir la semana que viene porque hay cerca de 15.000 personas en ese bloque de 50 a 59 años. Como siempre, empezamos por la edad superior. Primero se convoca para citar a las personas de 59, después 58, 57, y por tanto toda la población, sobre todo de Lorca, por ser el municipio más grande y tener muchas jornadas de vacunación, que estén tranquilos porque vamos a ir llamándolos sucesivamente. Con cita, deben de acudir con cita. Ahora ya sí tienen que venir con cita. Siempre se ha tenido que venir con cita, pero es verdad que cuando tú preparas una vacunación de 1.500 personas y aparecen 3 o 4 personas o 50 personas que no se han enterado, pues no pasa nada. Como tenemos las vacunas, podemos vacunarlas, pero en estas vacunaciones masivas ya no tenemos vacunas para todo el grupo de edad, de tal forma que no sería justo que tú, que tienes cita para hoy, vacunemos a una persona que no viene con cita y a ti te tengamos que decir que vengas otro día porque tu vacuna se la hemos puesto a uno que no venía con cita. Por tanto, ahora sí es muy importante respetar la citación.
Ajá. Estamos hablando de personas de mayores de 70 años con Pfizer, estamos hablando de personas de 50 a 59 años con Moderna, de 59 o de 60 a 69 con AstraZeneca. Esa es más o menos la planificación, ¿no? Lo comento porque la pregunta que todos los ciudadanos hacen, oye, ¿me van a vacunar mañana? ¿Con qué vacuna? ¿Con qué vacuna? Parece que nombras AstraZeneca y todo el mundo ahí como que es un poco reticente, Enrique. Bueno, es verdad que esa vacuna ha adquirido mala prensa. De una forma puede ser justa o no tan justa. Creo que los efectos secundarios son bien conocidos, sabemos grupos de población a los cuales no debemos de ponérsela, a los menores de 60 años no debemos de ponérsela porque se ha visto que los pocos efectos secundarios graves que han aparecido en personas de ese tramo de edad y entonces pues es razonable que no utilicemos esa vacuna en ese grupo de edad. Pero todas las vacunas tienen sus efectos secundarios. No hay vacunas de primera, ni de segunda, ni de tercera. Casi todo el mundo habremos recibido el meme ese de que la buena, la regular y la mala. Bueno, no es así, no es cierto. Pero no solo eso, sino que es tan importante la vacunación que lo que se obtiene con vacunarse, independientemente de la vacuna que sea, es tan beneficioso porque está evitando ingresos hospitalarios. Creo que es muy relevante. Y ese es el objetivo, porque pasado mañana nos pueden llegar tantas miles de vacunas de Janssen y entonces pues, utilizaremos. Lo importante es todo el mundo con tranquilidad, se le pondrá la vacuna de la que esté disponible. Tuvimos un problema y por eso no damos mucha información de qué vacuna es la que vamos a poner, porque todo depende de la que nos suministren. No podemos decir, y a los de 55 años rubios le vamos a poner la Janssen y a la otra, como no sabemos exactamente, porque depende de las cantidades que lleguen, que vaya sirviendo el ministerio, que lleguen a la comunidad y que la comunidad reparta, es decir, hay distintas posibilidades porque en el grupo en el que estamos ahora, por ejemplo, más famoso, el de 50 a 59, pues se puede vacunar con Pfizer, con Moderna y con Janssen. Es decir, que con la que tengamos disponibilidad. La semana pasada, en Águilas y en Totana, teníamos una previsión de poner Moderna y no nos sirvieron Moderna y entonces pues lo cambiaron, pues bien. Y en otro grupo, teníamos una previsión con Moderna y nos mandaron AstraZeneca y se montó cierto revuelo. Entonces, de momento, las vacunas, las primeras dosis, siempre va a ser según disponibilidad que vayamos pudiendo obtener. Lo que sí se garantiza es la segunda dosis. Que si te la han puesto de Moderna, tiene que ser de Moderna, si es de Pfizer, Pfizer, y si es de AstraZeneca, AstraZeneca. En relación a ese asunto, Enrique, ¿qué va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca para esas personas que se han vacunado menores de 60 años? ¿Tienen ya alguna información? ¿Les ha pasado ya Sanidad algún informe? De momento, solo lo que sacó ayer el Ministerio, que está valorando, que está recomendando que posiblemente se utilice la segunda dosis con Pfizer. Con Pfizer. Con Pfizer. Las personas que han sido vacunadas con AstraZeneca, menores de 60 años, se vacunarán con Pfizer. Con Pfizer. ¿Obligatorio? ¿Habrá alguien que pueda decir, oiga, pues yo no quiero que me pongan Pfizer y me espero después a que me pongan, o no lo pueden hacer? Vamos a ver, la segunda dosis, bueno, ninguna vacuna es obligatoria. Eso es lo primero. Es decir, somos libres de tomar las decisiones. Lo que no podemos es garantizar que esperando te vaya a tocar otra mejor o otra peor. Es verdad que en algunos colectivos, sobre todo cuando ha tocado AstraZeneca, muchas personas han dicho, pues yo me voy a esperar y a ver si más adelante pues me ponen de otra. Es posible que más adelante no. O lo peor, que coja el coronavirus. En ese periodo de tiempo. O lo peor. Él y su familia. Sí, claro. Muchas veces medimos las consecuencias y no medimos luego los efectos al final. Duda. Estamos hablando de 50 a 59 años. En estas jornadas ya ha entrado ese tramo de edad. Para mes de junio o julio, ¿se sabe ya más o menos cuáles son los grupos de edad? ¿Podemos decir que se va a llegar a ese 70% de inmunidad de rebaño que se pretende? Pues todo depende del número de vacunas que nos vayan llegando. El área 3 y los profesionales del área 3
tenemos la estructura para poder garantizar vacunaciones masivas razonables e ir cubriendo a los grupos de población sucesivas. Yo estoy muy contento en el sentido de que dentro de 10, 15 días, 20 días, es posible que por lo menos una primera dosis todos los mayores de 50 años del área 3. Creo que eso te da cierta tranquilidad y después pues iremos bajando en grupos conforme vayan dando el Ministerio la instrucción y vayamos disponiendo de vacunas para ir poniéndolas. Estamos hablando de medio mes para ese grupo de edad entre 50 y 59 años. Cuando estén todos vacunados, pues ya se empezaría con el grupo de 45 a 49 y luego de 40 a 45 van por esos bloques. En ese grupo es un grupo muy numeroso. Claro. También. Entonces, no es una cosa que, claro, a los abuelitos de 80 años, en 2 jornadas nos lo hemos quitado de en medio, lo hemos vacunado a todos. Pensad que en este grupo de 50 a 59 vamos a necesitar unas 6, 7 jornadas, por ejemplo, aquí en Lorca. Y en Puerto Lumbreras, que solo necesitamos una jornada, ya me decía esta mañana la alcaldesa que había estado echando cuentas, que para el próximo bloque son 2 o 3 jornadas. Si esto lo extrapolamos a Lorca, pues van a ser posiblemente 10, 15 jornadas de vacunación masiva. Claro, conforme vayan bajando los grupos de edad son más numerosos y por eso de ahí el tema de que habrá más jornadas de vacunación. Hablando de Puerto Lumbreras, ¿se ha activado por parte de Salud un sistema de autocita? Sí, eso va a ser es un pilotaje que creemos que va a ser que va a funcionar fantástico. Ese sistema de autocita lo que hace es, ya estamos hablando de para grupos de población, que quién de nosotros no lleva un móvil, quién no sabe manejar informática, un ordenador, un portátil, y eso sí nos permite el que las personas de estos grupos de edad que van entrando puedan pedir su cita del día que le corresponde y de la vacunación que le corresponde, pedirla adecuándose a sus necesidades. Es decir, esta mañana hablaba también con la alcaldesa y me comentaba que muchas empresas porque claro, el tramo de 50 a 59 años ya hay mucha gente que trabaja de forma habitual y se estaban organizando para pedir sus citas a última hora de la mañana para no interrumpir la actividad de la empresa. O sea que va a ser, aseguras que tienes tu cita, que eso es muy importante. Sabes que hemos tenido muchos problemas a la hora de la citación porque las personas no tienen actualizados los datos en su sistema sanitario. Había gente que tenía los teléfonos de cuando vivían con sus padres y de ahí en adelante. Entonces es que no me llaman porque los teléfonos que tenemos no sirven para llamarte. Entonces eso se evita. Todo el mundo va a poder obtener citas de forma regulada, incluso dentro de tu tramo de horario que te interese más, si no está ocupado, pues incluso poder seleccionar tu tramo horario. A estas horas posiblemente se puso en marcha ayer por la tarde y a esta hora ya creo que llevamos unas 1000 personas autocitadas para la vacunación del sábado en Puerto Lumbreras. Fíjate, comienza en Puerto Lumbreras esta prueba piloto y luego se extrapolará a toda la región, ¿no? Si va bien, que creo que sí, pues se irá extrapolando a todos los municipios. Ajá. Tema de la mascarilla. Ha comentado también el Gobierno de España que si todo va como ahora mismo, parece ser que semanas, meses, pocos meses, en espacios exteriores podríamos quitarnos la mascarilla. Vamos a ver. Sin duda, yo creo que muchos de nosotros ya, o muchas personas, muchos de nosotros no, pero muchas personas ya la mascarilla en exteriores es verdad que se está utilizando menos. Cuando estemos un porcentaje importante de la vacunación, estaremos mucho más seguros, si eso está claro. Pero desde el punto de vista sanitario, yo como profesional sanitario, lo mismo que decía al principio sobre la actividad social y de ocio, que si dependiera puramente de la parte sanitaria seríamos mucho más restrictivos. Respecto a la mascarilla, creo que la mascarilla y el quitarse la mascarilla utilizando la prudencia, creo que se puede realizar. Nosotros estamos aquí en una distancia muy razonable, con bastante distancia. Cuando estemos los dos vacunados, pues todavía más tranquilos para poder hacerlo. El problema de no usar la mascarilla es pues, cuando empiezan los abrazos, la cercanía, y eso aumentará el riesgo de contagios. Pero yo creo que utilizándola
y dejándola de utilizar de forma razonable se puede hacer. Si la situación sigue siendo a la baja, ¿se podría flexibilizar mucho más las restricciones que hay ahora mismo en la región de Murcia? Parece ser que es un tema que está encima de la mesa por parte del Gobierno regional también, que a partir de la próxima semana se pondría en marcha. Yo creo que el Gobierno tiene unos asesores a nivel de epidemiología y del Servicio Murciano de Salud que han demostrado a lo largo de toda esta pandemia mucho sentido común y una gran responsabilidad. Creo que van a ir tomando las decisiones que vayan considerando, porque es verdad que la pandemia va bajando, pero hoy ha subido el número de casos. 121, ¿no?, en toda la región. Ayer subía un poquito. ¿Podemos estar en una tendencia a la alza, quizás debido a la relajación que están teniendo los ciudadanos o no? Hombre, nosotros estamos preocupados para dentro de 10 días, a lo mejor menos, una semanita, desde la liberación de... Eso le iba a comentar, es que coincide 9 de mayo con 10 días, 15 días, ¿no? Para la semana que viene a lo mejor... A ver qué es lo que pasa en esta tendencia en las próximas semanas. Es verdad que después de terminar el estado de alarma, casi todos sentimos una situación de liberación y mucha gente fue a festejarlo, ¿no? Que creo que no fueron las mejores formas de hacerlo, porque te puedes divertir sin tener o poner en riesgo a la gente que tienes alrededor. Y más en una situación en la que vemos que no deja de haber casos. Claro. Que si estuviéramos en caso cero, pues dices, bueno, me parece razonable hasta cierto punto ser un poco más liberal, ¿no?, en ese sentido, pero seguimos con casos. Preocupan también en zonas de costa, también la llegada de ciudadanos de otras regiones. Lo hablábamos con el presidente, con Fernando López Miras, precisamente la semana pasada aquí en el vértice, y nos comentaba que le preocupa, dentro de lo lógico, pero que también es algo irremediable, ¿no? Con el levantamiento de las restricciones, el levantamiento del cierre perimetral, me imagino que también ustedes preparados para un verano en el que se espera la llegada de turistas a la zona de costa y donde habrá que estar también muy pendiente y cumpliendo todos los requisitos y las previsiones que ustedes hacen. Sin duda, no podemos descuidarnos y nosotros toda la estructura que tenemos montada con los ayuntamientos y en el sistema sanitario, por si acaso, no lo vamos a desmontar durante el verano diciendo, pues esto ya ha pasado y vamos a quitar los puntos de extracción de PCR. ¿Por qué? Porque los dispositivos asistenciales van a tener que seguir funcionando. No podremos cerrar la planta COVID, no, la UCI tendremos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque efectivamente pueden venir muchas personas y ser focos de infección. Pero también va unido con la relajación de nuestras medidas, que en cuanto nos relajemos, pues corremos el riesgo de que suba. Para ir terminando, variante India. ¿Se han dado muchos casos aquí en la región de Murcia de esa variante que parece más peligrosa o más contagiosa? No, la verdad es que ahora mismo la predominante es la británica. La británica. Sí. Nosotros en el área 3 tenemos alrededor de un 70% de británica ya. No es de las áreas en las que la británica es la más baja. En principio no tenemos documentado ningún caso de variante india, pero con la británica tenemos suficiente en el sentido de que es tan contagiosa que cada vez que hay un caso y de pronto aparecen 10 o 15 o 20 personas, todo el mundo que ha estado alrededor sale positivo, pues nos hace sospechar que es esta variante y normalmente no nos equivocamos. ¿Y la India más peligrosa que la británica? ¿O? Bueno, parece que tiene que es un poco más agresiva, pero también comentan que incluso las vacunas pueden estar cubriéndola. Volvemos a lo mismo. Si nos vacunamos y encima seguimos teniendo un poquito de medidas de cuidado, de higiene, de distanciamiento, de forma razonable, entre las dos cosas, pues es verdad que el que se ponga malo pues tendrá sitio, es importante, tendrá sitio para ser atendido en las mejores condiciones. Como bien comenta el señor Enrique Casado, lo importante es la vacunación, esa vacunación que se está llevando, que las personas se vacunen y que así pues se evitará el que pueda esta enfermedad agravar el estado de salud de los ciudadanos. Enrique Casado, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más, sí, y aclarar todas estas cuestiones relacionadas con el tema de la pandemia y con el tema del COVID-19. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el trabajo también, que no se me olvide. Enhorabuena a todos y cada uno de los sanitarios. No me voy a cansar nunca de decirlo, que parece también que se olvidó, ¿no?, ya esa ola
vamos a utilizarlo también de aplausos, que salíamos a las 8, que todos aplaudían. Ya en el momento en el que se va flexibilizando todas las restricciones, nos vamos olvidando de todavía esas personas, ese personal, esos sanitarios, esos enfermeros, esos médicos que siguen horas y horas pues cuidándonos y tratando de que este COVID no llegue a más personas. Mismo ahora las campañas de vacunación masiva supone un esfuerzo muy importante, tanto de recursos humanos como de materiales, y no es algo y de organización, que no es algo que sale del día para la noche, sino que cuesta mucho trabajo y supone el esfuerzo de muchos profesionales. Enhorabuena por el trabajo a su equipo y enhorabuena a todos los enfermeros y médicos del área. Muchas gracias. Hasta luego. Enrique Casado, primer protagonista de esta noche, analizando la situación COVID-19, analizando la situación de las vacunaciones masivas que se van a producir durante las próximas jornadas. Pequeño alto en el camino, consejos publicitarios. Vamos a hablar de COVID-19, pero también de otras cuestiones con nuestros habituales contertulios.